En la madrugada del 9 de febrero, la capital de España se encontraba en una quietud extraña, como si la ciudad misma hubiera decidido suspender su aliento, esperando algo que todos intuían, pero pocos se atrevían a prever. La Plaza de las Cortes, como un enorme coloso, parecía contener la ansiedad de un pueblo que miraba expectante, sin saber aún lo que estaba a punto de suceder en el Parlamento. Pepita Millán, una figura de la política que durante años había sido conocida por su carácter firme y su discurso directo, se encontraba en la antesala del Salón del Congreso de los Diputados, pensando en lo que acabaría de transformar el curso de la historia política de España. Pepita había pasado años siendo la voz crítica y el faro de resistencia frente a lo que ella llamaba la deriva del gobierno de Sánchez. Su discurso, cargado de una pasión casi desbordante, había calado en muchos sectores que no se sentían representados por los grandes partidos, y su figura había emergido como una de las más polémicas y, al mismo tiempo, admiradas por un sector de la sociedad que se oponía firmemente a las políticas de la Moncloa. La tensión era palpable. Esa mañana, Pepita Millán se enfrentaría a una de las pruebas más duras de su vida política, con la responsabilidad no solo de exponer sus argumentos, sino de hacerlo de una manera que dejara huella. A las puertas del Parlamento, los periodistas se amontonaban, los micrófonos y las cámaras de televisión apuntaban al interior, esperando el primer gesto, la primera palabra que lanzara aquella mujer que, a pesar de ser relativamente nueva en la arena política, había conseguido posicionarse como una de las figuras más controvertidas de la política española. Aunque siempre había sido conocida por su estilo combativo, no había nada en su comportamiento que indicara que esta vez las cosas serían distintas. En su rostro se leía una mezcla de serenidad y determinación. El presidente Pedro Sánchez, por su parte, ya había llegado al Parlamento en medio de un despliegue de seguridad que evidenciaba la importancia del momento. Durante semanas, los rumores sobre el discurso que Millán estaba preparando habían tomado fuerza. Algunos decían que lo que se avecinaba sería una intervención histórica. Otros, menos optimistas, pensaban que sería solo una más de sus recurrentes críticas, pero nada estaba claro. Sánchez había sido consciente del potencial de la política de Pepita desde que comenzó a emerger como una figura popular. De hecho, sus movimientos en el Congreso durante las últimas semanas parecían estar influenciados por la necesidad de contrarrestar las crecientes críticas provenientes de su bando. Si algo sabía Sánchez era que no podía permitir que su imagen se viera eclipsada por alguien con la elocuencia de Millán. La sesión en el Congreso comenzó con una calma aparente, una monotonía que parecía opacar las expectativas que se cernían sobre los pasillos del hemiciclo. El presidente Sánchez se mostró confiado, como si no tuviera nada que temer. Sin embargo, detrás de su rostro impasible, sus colaboradores cercanos sentían una creciente inquietud. El entorno de Sánchez, siempre tan preparado para lidiar con los desafíos políticos, no había anticipado la magnitud de lo que se venía. Y fue así como, al llegar el turno de la palabra de Pepita Millán, la atmósfera del Congreso se tensó, los murmullos cesaron y todos los ojos se fijaron en ella. Pepita se levantó de su asiento, y al hacerlo, el crujir de las sillas, la movilización de los diputados y la mirada fija de los medios de comunicación crearon una atmósfera de anticipación. Millán, con un gesto solemne, se dirigió hacia el podio, donde las luces y las cámaras enfocaban su rostro. La mujer de mirada decidida, el rostro algo marcado por los años de lucha, respiró hondo antes de dar el primer paso hacia el micrófono. Cuando empezó a hablar, su voz resonó en todo el Congreso con la misma potencia que la había caracterizado en sus intervenciones anteriores. «Señor presidente», comenzó, y una ola de silencio se cernió sobre la sala, «usted ha jugado con la esperanza de los españoles durante demasiado tiempo, manipulando sus emociones y sus miedos para aferrarse al poder. Usted ha sacado provecho de las crisis que otros han sufrido, y hoy, en este salón, tiene la oportunidad de enfrentarse a la verdad». Las palabras de Pepita eran afiladas, como cuchillos que cortaban el aire. No había adornos en su discurso, no había intentos de suavizar sus críticas. Hablaba con la brutalidad de alguien que sabía que, en ese momento, la política podía cambiar para siempre.
Los diputados de su partido, al fondo de la sala, aplaudieron con fuerza. Había algo en sus palabras que removía, que despertaba, que impulsaba a la acción. Sánchez no apartó la mirada de Millán, pero su rostro estaba tenso. Nadie sabía cómo iba a reaccionar ante lo que estaba por venir. Hoy, quiero que España sepa lo que usted ha hecho, continuó Millán. Quiero que los que nos miran desde casa, los que nos siguen desde los rincones más olvidados de este país, comprendan cómo su gobierno ha traicionado a la gente. Cómo ha permitido que las instituciones que debían proteger a los ciudadanos se conviertan en cómplices de intereses ajenos a la democracia, ajenos a la justicia social. En cada palabra de Millán se percibía una carga emocional que desbordaba la fría lógica política. Era una acusación directa, una arenga que dejaba poco espacio para la duda. ¿Cómo se atreve usted a pedir sacrificios a los más vulnerables mientras aplaude acuerdos con aquellos que solo buscan enriquecerse a costa de la miseria de otros? ¿Cómo se siente al gobernar un país en el que cada día aumenta la brecha entre los ricos y los pobres, y usted ni siquiera tiene la decencia de reconocerlo? La sala se llenó de un murmullo. Algunos aplaudieron, otros miraron con escepticismo, pero la mirada fija de Pepita no dejó lugar a dudas. Estaba hablando con una sinceridad cruda, casi desgarradora. No solo le hablaba a Sánchez, sino a toda España. Sánchez, por su parte, mantenía una postura erguida. Sabía que la situación no era sencilla. Millán no solo atacaba su gobierno, sino que cuestionaba su ética, su integridad. Algo que no podía permitir, sobre todo cuando las elecciones se acercaban y el clima de polarización era cada vez más agudo. Pero, a pesar de su compostura, algo en su expresión había cambiado. El líder socialista sabía que esta confrontación podría marcar un antes y un después en su carrera. Pepita Millán, comenzó Sánchez, y su voz sonó más fría de lo habitual. Usted ha tenido la osadía de venir aquí a acusarme, a atacarme, sin entender lo que realmente está en juego. Sus palabras, cargadas de furia, de ira, solo muestran una falta total de comprensión sobre lo que significa gobernar un país. El poder no es un juego de niños. Y lo que yo he hecho ha sido proteger a la nación, velar por los intereses de los más vulnerables y poner en marcha reformas que, a largo plazo, beneficiarán a todos. Sin embargo, sus palabras no parecían encontrar el eco que él esperaba. Millán, con una mirada fulminante, no se inmutó ante su respuesta. ¿Proteger a los más vulnerables?, replicó Millán. ¿Reformas que beneficien a todos? Eso es lo que usted quiere que creamos, ¿verdad? Pero la realidad es otra, señor Sánchez. La gente ya no le cree. La gente está cansada de promesas vacías, de discursos que solo sirven para esconder la verdadera agenda detrás de sus políticas. Las familias que no llegan a fin de mes, los jóvenes que no encuentran empleo, los mayores que viven con miedo a perder sus pensiones, esas son las personas a las que usted ha fallado. La confrontación entre ambos se extendió durante varios minutos más, pero lo que nadie podía negar era que, en ese momento, Pepita Millán había logrado capturar la atención de todo el país. En las calles de Madrid, en los cafés de Barcelona, en los hogares de cada rincón de España, el discurso de Millán resonaba como un eco profundo. La política española acababa de entrar en una nueva fase. Por fin, tras una serie de réplicas que ya no tenían la misma fuerza inicial, Millán concluyó su intervención con un mensaje claro y directo. La política no puede ser un juego de poder, no puede ser una lucha por el control. La política debe ser el reflejo de las necesidades y los deseos de la gente. Y yo aquí, hoy, lo que les ofrezco es la verdad. Una verdad que ustedes, los de la Moncloa, se han empeñado en ocultar. Y, con esas palabras, Pepita Millán se apartó del podio, dejando a todos, desde los diputados hasta los ciudadanos, con la sensación de que algo profundo había cambiado. El silencio en el Congreso se prolongó durante varios segundos después de que Pepita Millán dejara de hablar. Los ecos de su intervención aún flotaban en el aire, como una marea de palabras que se deslizaban lentamente por los pasillos del hemiciclo.
Los diputados se miraban entre sí, algunos con el rostro inmutable, otros claramente sorprendidos, algunos visiblemente incomodados. La magnitud del momento había calado en ellos, independientemente de su alineación política. Pepita no solo había hablado, había golpeado con una precisión quirúrgica, desmantelando con cada frase las bases de la imagen del gobierno de Sánchez. A diferencia de la costumbre, en la que los discursos de confrontación solían ser seguidos por un ajetreo de comentarios y murmullos inmediatos, esa vez había algo inusualmente contenido en el aire. No solo el Parlamento parecía haberse paralizado, sino que el mundo exterior, el Madrid que bullía a través de las ventanas del Congreso, parecía haberse detenido por completo. El sol comenzaba a colarse por las grandes ventanas del edificio, iluminando de forma inusitada las caras de los diputados, que ahora parecían más humanizadas, como si el peso de las palabras de Pepita hubiera calado hasta sus corazones. La figura de Pedro Sánchez permaneció en pie, su rostro intacto pero sus ojos delatando un atisbo de incomodidad, algo que, a lo largo de su carrera política, había intentado mantener oculto. Había sido un hombre acostumbrado a los reflectores, a las presiones del poder. Sin embargo, aquel desafío, en ese momento, lo había puesto contra las cuerdas de una forma inesperada. Aunque su postura era firme, las palabras de Millán eran como cuchillos lanzados con una precisión mortal. El presidente, siempre rápido con sus respuestas, ahora parecía meditar cada palabra que salía de su boca. Era evidente que, a pesar de su control habitual sobre las circunstancias, esa vez había encontrado un reto inesperado, algo que, por primera vez en mucho tiempo, lo ponía al borde de la inseguridad. En el rincón de la sala, un pequeño grupo de asesores del presidente intercambiaba miradas. Sabían que la política era cuestión de imágenes tanto como de palabras, y la imagen que acababa de construir Pepita Millán era poderosa. Una mujer decidida, valiente, capaz de desafiar a quien hasta hace poco era visto como el líder indiscutido de la política española. Esa figura se había convertido en un fenómeno para muchos. No era solo su discurso lo que atraía, sino la sensación de que, al hablar, Pepita no temía, no se dejaba intimidar por los gigantes de la política. Hablaba como alguien que había llegado para quedarse, que no se iba a callar ante las injusticias que percibía en el sistema. Sánchez, al principio imperturbable, comenzó a mover ligeramente los dedos de sus manos, una señal involuntaria de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía control total de la situación. Su mirada se desplazó hacia los rostros de sus compañeros, buscando alguna señal de apoyo, pero la sala permanecía casi en absoluto silencio. Los aplausos que siguieron a las palabras de Millán fueron más fuertes de lo que él esperaba, y aunque su equipo intentaba disimularlo, el murmullo que surgió en la sala parecía envalentonar aún más a la mujer que lo había desafiado. La figura de Pepita Millán en el podio se erguía más firme que nunca. Mientras su discurso había sido mordaz, sus movimientos eran medidos, casi ceremoniosos, como si cada paso y cada gesto tuviera un propósito. A lo lejos, los flashes de las cámaras de los medios de comunicación brillaban, capturando cada detalle de la mujer que se mantenía de pie ante la poderosa estructura del gobierno. En su rostro no se notaba ni una pizca de arrepentimiento o inseguridad. Era como si, en ese mismo instante, hubiera alcanzado una altura política que ya no podría ser ignorada. Al final de su intervención, un ligero murmullo recorrió la sala. La expectación por la respuesta de Sánchez estaba en su punto más alto. La sombra de duda ya no era solo una posibilidad para el presidente, había comenzado a materializarse ante sus propios ojos. Los que conocían a Pedro Sánchez sabían que su capacidad de respuesta en situaciones críticas era algo que había perfeccionado durante años. Sin embargo, esa vez parecía que las palabras de Millán habían tocado una fibra sensible. Cuando finalmente se produjo el momento de la réplica, Sánchez no se apresuró a hablar. En su mente, como en la de sus asesores, las palabras que eligiera serían cruciales. No solo debía defender su postura como líder del gobierno, sino también demostrar que aún tenía control sobre la narrativa. En un instante de introspección,
pareció medir la magnitud del riesgo. ¿Podría desmentir las acusaciones sin perder su propia credibilidad? ¿Podría contestar sin verse arrastrado por la rabia o el desespero? Los miembros de su equipo, sentados en los escaños cercanos, esperaban ansiosos, observando cómo su líder gestionaba el peso de la acusación directa que acababa de recibir. Sánchez decidió no reaccionar de inmediato, como un estratega que sabe que cada movimiento debe ser preciso. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse de nuevo. Los ojos de los presentes se centraron en él, esperando ver cómo, o si, sería capaz de devolver el golpe. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener la calma, algo en su tono ya delataba que las críticas de Millán le habían dejado una marca. Su intervención posterior fue menos contundente de lo esperado. Aunque no se mostró desbordado, su discurso sonó más reactivo que proactivo. Empezó con los típicos adjetivos de siempre, describiendo sus políticas como transformadoras y enfocadas en el futuro, pero la respuesta no parecía tener la misma fuerza. Millán, con su mirada fija en él, aguardaba su turno, tan serena como cuando había comenzado su intervención. Mientras tanto, fuera del Congreso, los ecos de lo que estaba sucediendo dentro ya comenzaban a recorrer la ciudad. Las redes sociales se llenaban de comentarios, y los periodistas no tardaron en empezar a analizar cada palabra pronunciada. La figura de Pepita Millán ya no era solo un fenómeno político emergente, se estaba convirtiendo en el rostro de una oposición que, hasta ahora, muchos no habían considerado seria. Aquella mujer había logrado algo que otros políticos solo soñaban: el poder de poner al presidente en una posición defensiva. Las calles se llenaban de rumores, de comentarios sobre lo sucedido en el hemiciclo, y la pregunta era inevitable: ¿había llegado el momento de un cambio real en el paisaje político español?